En sesión plenaria celebrada el 15 de marzo de 2016 se aprobó la creación de la Comisión Permanente No Legislativa de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, cuya actividad comenzó en el siguiente período de sesiones, abarcando las legislaturas 12 a 14. A partir de su constitución, la Comisión ha utilizado en su tarea los instrumentos parlamentarios que el reglamento de la Cámara ofrece a tal efecto, desarrollando en el breve espacio de su existencia una amplia actividad que alcanza una cantidad de 296 tramitaciones. En este trabajo se ha recopilado la totalidad de la actividad realizada por la Comisión, sometiéndola a un análisis cuantitativo para determinar su número y reparto entre legislaturas, y un análisis temático para sistematizar y clasificar los temas atendidos. Para ello se ha recopilado desde la web del Congreso de los Diputados la totalidad de la actividad realizada por la Comisión abarcando las 3 legislaturas desde su constitución en 2016 hasta 2023, si bien la legislatura 13 dada su brevedad careció de actividad, con lo que el material empleado es correspondiente a las legislaturas 12 y 14. La metodología seguida es la del análisis temático, paso preliminar sustancialmente distinto de los análisis de contenido, categorías, estructural o crítico del discurso, según son expuestos por Conde, un primer nivel informacional y cuantitativo, un segundo nivel estructural y un tercero hermenéutico donde funcionaría en rigor el análisis crítico del discurso. El trabajo que se expone a continuación se sitúa en la preliminar perspectiva del análisis temático, cuyo papel propedéutico es previo a contextualizar cualquier otro de los niveles de análisis. De acuerdo con Payet y Muccielli, el análisis temático tiene 2 funciones principales, identificación y documentación. La primera función consiste en reconocer los temas más relevantes de un corpus. Los resultados de la indicada recopilación han sido categorizados con la asistencia del software de análisis cualitativo Atlas T7 con el que se ha organizado el material, obtenido los datos cuantitativos y perfilado las familias temáticas. El inicio de la 12ª legislatura vino marcado por la problemática de la investidura y la polémica sobre el control del gobierno en funciones, que había llegado hasta el Tribunal Constitucional. De un Congreso apoyado en gobiernos sostenidos por mayorías absolutas o suficientes, se pasó a una Cámara fragmentada, lo que afectó a su funcionamiento y funciones. Una muestra de ello se encuentra en la propia conformación de la comisión que nos ocupa, cuya presidencia se encontró en manos de Unidas Podemos en Comú en Marea, grupo minoritario promotor de su creación. Una segunda cuestión preliminar es que durante la realización del presente trabajo se anunció la convocatoria de elecciones generales. Ello ha supuesto la paralización de la actividad parlamentaria, determinando que las iniciativas de la 14ª legislatura sean objeto de caducidad o bien de que la web del Congreso no ofrezca transitoriamente datos sobre la admisión, calificación y resultado de las propuestas en trámite. Las iniciativas suscitadas son las propias de la función de control y de la función de orientación al Gobierno, pregunta oral al Gobierno, comparecencia del Gobierno según el artículo 44 o los artículos 202 y 203 del Reglamento del Congreso, que distinguen entre el trabajo de las comisiones o la provisión de informes, entre otras comparecencias, entre presentación de proposiciones no de ley, y por último, también entre la solicitud de creación de subcomisiones y ponencias. El número parcial de iniciativas es semejante entre ambas legislaturas. La 12, del 19 de julio de 2016 al 20 de mayo de 2019, alcanzó un total de 143 iniciativas, mientras que la 14, del 3 de diciembre de 2019 al 6 de agosto de 2023, ha llegado a las 153. Destaca la gran proporción de caducidad, que alcanza la cifra de 75 iniciativas, siendo el mayor número de destino de tramitación que ha tenido el trabajo en nuestra comisión. Es significativa la gran cantidad de elementos sin datos cuyo origen se encuentra en la convocatoria de elecciones y que afecta a la legislatura 14. Es preciso considerar que la deriva de unas u otras iniciativas varía según su naturaleza. Esto determina que mientras que las comparecencias concluyen satisfactoriamente con la expresión de tramitada en su totalidad, las proposiciones no de ley pueden alcanzar tal objetivo con o sin modificaciones respecto del texto inicialmente propuesto. De hecho, la mayor parte de estas últimas han sido aprobadas con modificaciones aceptadas por el grupo ponente. Además, en conjunto la proposición no de ley ha sido el instrumento parlamentario más empleado, alcanzando 74 en la legislatura 12 y 86 en la 14, seguidas de la solicitud de otras comparecencias. Los grupos parlamentarios han diferido entre ambas legislaturas consideradas. La 12 contó con el Grupo Socialista, el Grupo Confederal Unidas Podemos en Comú en Marea, el Grupo Mixto, Ciudadanos, Grupo Popular y Esquerra Republicana de Cataluña. A ellos hay que añadir el Grupo Vasco, cuya única iniciativa en la legislatura 12 consistió en participar en una iniciativa conjunta de proposición no de ley para un pacto de Estado por la infancia, que resultó caducada.
En la legislatura 14, a los grupos expuestos se les sumaron el Grupo Republicano, el cambio de denominación del Grupo Mixto por Grupo Plural, las nuevas composiciones de los grupos Vasco y Unidas Podemos, así como la irrupción del Grupo Vox. Este último ha desarrollado una nutrida actividad en la presentación de propuestas, 38, si bien solo una de ellas, una solicitud de comparecencia, ha conseguido completar su tramitación. En la legislatura 12 destaca la actividad de Unidas Podemos en Comú en Marea con 40 iniciativas, seguido de los grupos Popular y Socialista con 33 y 32. En la 14 se destaca el Grupo Popular con 41, seguido del Grupo Socialista y Ciudadanos. La tabla de cifras totales de presentación de iniciativas por parte de los grupos parlamentarios, abarcando la totalidad del período 2016 a 2023, incluye las comparecencias solicitadas por el Gobierno, 2 en la 12 y 5 en la 14, y otras 2 comparecencias solicitadas en la 14 por el conjunto de la Comisión de Infancia y Adolescencia. Se muestra la actividad de los distintos grupos parlamentarios presentando iniciativas, destacando el Grupo Confederal Unidas Podemos en Comú en Marea con 40, seguido de los grupos Popular y Socialista con 33 y 32. La propuesta conjunta que figura en último lugar es la única en que aparece el Grupo Vasco en este periodo. La primera idea que se manifiesta con la labor de categorización es la de la gran variedad temática. Además, los instrumentos parlamentarios empleados son de diferente naturaleza jurídica, comparecencias, proposiciones, etc. Esto supone que sean distintos los actores intervinientes, los intereses y las finalidades. Es preciso distinguir en primer lugar, entre la actividad que tiene que ver directamente con la actuación de instituciones, de aquellas otras que abordan la problemática infanto-juvenil desde otros ámbitos diferentes. Este último aspecto conduce a que existan 3 finalidades que se pretenden cumplir con las comparecencias: en primer lugar, la exposición de las líneas generales de actuación de un organismo. En segundo lugar, la solicitud de explicación de medidas concretas, cuya esfera de intervención sobre la que se requiere explicaciones se encuentra definida con relativa nitidez. En tercer lugar, la solicitud de explicación acerca de situaciones genéricas desde la perspectiva del órgano o personalidad interpelada o la explicación de los resultados obtenidos tras un informe emitido por algún organismo. Pasando a la consideración de temáticas concretas, estas abordan un amplio espectro de fenómenos vinculados a la problemática infanto-juvenil. Estos ejes temáticos se desarrollan y exponen en la presente tabla, donde se encuentran además organizados categorialmente en 8 familias temáticas con las que se puede contemplar la actividad de las 296 iniciativas trabajadas por la Comisión de Infancia y Adolescencia, indicándose su frecuencia así como el número de temas individuales que las integran. Estas familias temáticas son las correspondientes a centros escolares, familia, fenómenos socioculturales, instituciones y organismos, políticas públicas, problemas transversales, salud y ámbito de lo social. Las mayores frecuencias de aparición se corresponden a las problemáticas de políticas públicas, con 101, y fenómenos socioculturales, con 92. El propio terreno jurídico-político en que se inserta la Comisión de Infancia y Adolescencia y su proximidad al ejercicio de las políticas públicas atravesadas por la confluencia de distintos intereses representados por los grupos parlamentarios, así como la propia técnica de tramitación de los planes de actuación explican esta primera posición en entre las temáticas abordadas. En cambio, la mayor variabilidad de contenidos se encuentra en el terreno de la salud, con 17 ítems diferenciados, seguido del espacio escolar, escenario natural de una parte importante del tiempo social destinado a la infancia y la adolescencia, lo que lo hace particularmente relevante. No obstante, áreas igualmente importantes como la familia o el contexto sociocultural muestran una atención próxima en las temáticas abordadas por la Comisión. Por último, la actualidad de estos ejes temáticos y contenidos abordados se pone de manifiesto si atendemos al crecido número de recientes revisiones sobre distintos ámbitos en conflicto que dan cuenta del interés por parte de la actividad investigadora. Así, pobreza infantil, maltrato infantil, violencia y abuso sexual, educación afectivo-sexual en adolescentes, consecuencias socioeducativas de las migraciones y problemática de menores no acompañados, influencia de las redes sociales y los entornos digitales en los menores, alienación parental, participación socioeducativa infanto-juvenil, o suicidio en jóvenes, su prevención y riesgos, han sido objeto de atención investigadora en los últimos años, coincidiendo con la etapa de funcionamiento de la Comisión de Infancia y Adolescencia.